Amantes del tenis, 16 de enero, a esta hora Novak Djokovic está volando de Melbourne a Dubái. 12 días después de que comenzara el culebrón del invierno, como hemos llamado en Canal Tenis a este caso Djokovic, por fin tenemos una resolución. La resolución probablemente que menos beneficia al tenis, que menos beneficia al Open de Australia, pero que es al fin y al cabo la que la justicia ha determinado. Novak Djokovic ha sido deportado de Australia, no podrá entrar en el país oceánico en los próximos 3 años. Enseguida repasaremos la cronología de todo esto. La resolución se ha dado en nuestra mañana del domingo 16 de enero. 3 jueces de la Corte Federal Australiana, la Corte al completo, han determinado por unanimidad que Novak Djokovic debe ser deportado después de la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke. Todo esto, comenzó, podemos decir, en noviembre, cuando Australia hace obligatoria la vacunación, con la pauta completa de vacunación para entrar en el país, incluidos los deportistas de élite que quisieran jugar el Open de Australia. Todo este proceso, todo este culebrón lo podemos clasificar en seis fases, podríamos decirlo así. La primera es el 4 de enero, martes, cuando Djokovic publica en su Instagram una foto con todo su equipaje en una escala que estaba haciendo en Dubái y dice viajando a Australia con un permiso especial de exención. Esto levanta al pueblo australiano, uno de los países que más ha sufrido con la pandemia. Melbourne, de hecho, es la ciudad del mundo que más días ha pasado confinada, y en definitiva la sociedad se levanta contra la decisión de darle esa exención médica a Djokovic, presuntamente no vacunado, y pues presiona un montón a esos políticos que habían concedido la exención, y esos gobernantes de Australia empiezan a avisar que Djokovic va a tener problemas para entrar en Australia cuando llegue. Ya saben, un viaje largo desde Dubái hasta Melbourne, pues unas 15 horas de vuelo, y pues bueno, en todo ese tiempo se arma mucho revuelo y se dice que Djokovic va a ser examinado con dureza a la llegada al aeropuerto de Tullamarine en Melbourne, y si no cumple con los requisitos estará en el primer avión de vuelta a casa. Esas son las palabras textuales de Scott Morrison, el primer ministro australiano. En la siguiente fase, la segunda de este caso, es pues eso, el día siguiente, 2 días después, entre el 5 y el 6 de enero, cuando el gobierno australiano le cancela el visado a Novak Djokovic. Después de llegar al aeropuerto se le tiene ahí detenido durante unas 7-8 horas. Las primeras 3 creo que son las primeras 3 las que pasa sin su teléfono móvil, completamente incomunicado, no puede hablar con su equipo tampoco. Y finalmente, después de esas 8 horas, pues la Border Force, las fuerzas las fuerzas fronterizas australianas deciden quitarle el visado a Novak Djokovic, que decide apelar la decisión de la Border Force y va a esperar en un centro de detención, en un hotel de detención llamado Park Hotel, un hotel que luego Djokovic va a denunciar a través de sus periodistas de confianza y también su familia que ha sido gran parte en esta historia. Y esa denuncia que el hotel no está en las mejores condiciones del mundo, que encuentra bichos en la habitación, incluso en la comida. Él es vegano además y no come gluten, o sea que tiene problemas con la alimentación. Un hotel en el que hay refugiados que llevan allí cerca de 10 años y salta mucha polémica también al conocerse que Djokovic está en ese hotel. Ahí es donde va a esperar hasta nuestra tercera fase del caso, que es la del lunes 10 de enero, cuando se celebra el juicio en el que Djokovic se enfrenta a la fuerza fronteriza australiana, y Djokovic gana esa apelación con el famoso, o que se ha hecho famoso en las últimas jornadas, juez Kelly. El juez Kelly dictamina que Djokovic tiene razón, la justicia da la razón a Djokovic, y parece que el serbio va a jugar el Open de Australia, pero siempre, en todo momento, se dice, desde que ese juicio termina,
que ahora será el ministro Alex Hawke, ministro de Inmigración australiano, el que tendrá que tomar una decisión si dejarle entrar o no. El día 12 de enero hay otra fase más, la que es la cuarta fase de todo esto, que es cuando Novak Djokovic publica un comunicado en Instagram en el que aclara cuál fue la fecha de su positivo. Cabe destacar que en la operación que Djokovic gana es la primera vez en la que pasa de presuntamente no vacunado a reconocidamente no vacunado. Es decir, Djokovic confirma que no está vacunado y que se contagió de COVID el 16 de diciembre, adjunta una prueba en la que, bueno, parece que es cierto que Djokovic se contagió el 16 de diciembre, aunque salta la polémica una vez más porque se ve en su Instagram el día 17 de diciembre en un evento en Belgrado con muchos niños sin distanciamiento ni mascarilla, y el día 18 de diciembre hace un rodaje con L'Equipe, un rodaje fotográfico, además de una entrevista que también hace en Belgrado. Esos 2 días, que son los únicos que se sabe, Djokovic, siendo positivo, estuvo con toda esa gente. Luego Djokovic lo aclarará. Además, en esa apelación también sale a la palestra un documento, el documento en el que, el formulario de entrada, se podría decir, en el que Djokovic ha marcado de forma incorrecta la pregunta o la respuesta a la pregunta de si ha viajado a algún otro país en los últimos 14 días. Djokovic, que salía desde España, había estado en Belgrado 14 días antes de su viaje a Australia y Djokovic puso que no había estado en ningún lugar más allá del que salía, que era Marbella, en España, por lo que, fue una cuestión no contestada adecuadamente en ese formulario y que complicaba más aún las cosas. Entonces, en la cuarta fase, que es la del día miércoles 12 de enero, Djokovic publica un comunicado en su Instagram en el que aclara cuál fue la fecha de su positivo, que efectivamente confirma que fue el 16 de diciembre, pero que él la conoce el 17 de diciembre, unas horas después de estar en ese famoso evento con un montón de niños. Sí reconoce que el día 18 de diciembre, no sé si jueves, ya me confundió el día 18 de diciembre, está en un rodaje fotográfico en Belgrado del L'Equipe, con una entrevista también, con un periodista al que no le comunica que es positivo, que Djokovic es positivo, una entrevista a la que acude sabiendo que es positivo, y Djokovic simplemente justifica que fue un error de juicio por su parte y que cree que no debería haberlo hecho. Otra cosa que aclara es la de la pregunta que hemos dicho del formulario de entrada a Australia, y él dice que es Tennis Australia la que rellena el formulario por Djokovic. En todo caso, el nombre que aparece en el formulario es Djokovic, que se presupone que es él el que tiene que dar esa información. Pero Djokovic justifica que Tennis Australia rellenó ese documento en nombre suyo. La quinta fase de este proceso es el viernes 14 de enero, cuando después de muchos días, mucho más de lo que se esperaba, el ministro Alex Hawke confirma la cancelación de la visa de Novak Djokovic por, y cito textualmente, razones de salud y orden público, sobre la base de que hacerlo era de interés público. Son los motivos que da Alex Hawke, que como ministro de Inmigración australiano tiene el poder, tiene la potestad de cancelar visas a su antojo, no tiene que dar muchos más motivos. Por esto, en este momento, se vio muy difícil la participación de Novak Djokovic en el Open de Australia. En todo caso, Djokovic lo apelaría, pero en esta ocasión lo iba a tener mucho más complicado. No era el otro juicio, que fue contra la Border Force, contra la fuerza fronteriza australiana, sino que ahora era contra el ministro de Inmigración, intentando apelar una decisión que puede tomar ese ministro de Inmigración, porque así está estipulado en las leyes, en la Constitución australiana, por lo que parecía que era muy complicado que Djokovic se saliera con la suya en esta ocasión. Esta decisión, habla de interés público, se ha dicho que el gobierno era conocedor de una encuesta de la encuestadora News Corp,
que hizo por toda Australia y en la que con cerca de 100.000 votos, tengo entendido, el 84% de los australianos apoyaban la deportación de Djokovic. Unos números verdaderamente significativos en un contexto también de tensión política en Australia. Australia tiene elecciones en mayo y pues no parece el momento más indicado para esos políticos también para no agradar a su población en un tema que además a ellos, pues en cierto modo, ni les va ni les viene. Quiero decir, pues ellos no salen perdiendo ni salen ganando, decidan una cosa u otra. Simplemente, si deciden cancelarle a Djokovic la visa, pues tienen la garantía de que por lo menos tienen un poquito más contenta a la gente. Finalmente, sexto y último episodio, bueno, casi es la unión, vaya, va seguido a ese viernes 14 de enero, es el juicio final de Novak Djokovic. Hay un juicio rápido ese viernes en el que el juez Kelly acepta que se haga esa apelación y el domingo 16 de enero, hoy mismo, se ha celebrado el juicio final en la Corte Federal Australiana ante 3 jueces esta vez. Antes había sido uno, ahora eran 3. Y esos 3 jueces han decidido de forma unánime aceptar la cancelación de la visa del ministro Alex Hawke, no aceptar la apelación de Novak Djokovic y por ende Novak Djokovic pues en ese momento tenía la orden de abandonar Australia. Djokovic ha hablado después, ha dicho que, bueno, no ha dicho mucho, según ha confirmado el periodista serbio Sasha Osmo, Djokovic hablará después del Open de Australia, hablará con más tranquilidad. Por ahora lo único que ha dicho es que está muy decepcionado con la decisión de la Corte y, bueno, ha deseado suerte al torneo, a los jugadores y espera que todo salga bien. Ha dicho que va a cooperar y que ya está abandonando Australia. De hecho, a la hora en la que se está grabando este vídeo ya está viajando de Dubái a Melbourne. Él ha cogido un avión a las 12:30 de la tarde, hora española, 10:30 de la noche, hora de Australia. Ha cogido un avión en Melbourne hacia Dubái, donde se entiende que hará escala para después pues irse a alguno de sus 3 domicilios, Belgrado o Mónaco o Marbella. Así que es todo lo que sabemos hasta ahora del caso Djokovic, que sí podemos decir que ha terminado. En cuanto al cuadro del Open de Australia, la decisión se ha tomado después del primer orden de juego, por lo que apenas hay alteraciones. Lo único es que Miomir Kecmanovic, que era el rival de primera ronda de Novak Djokovic, va a jugar contra un lucky loser, Salvatore Caruso, el italiano. ¿Esto qué significa? Pues que el resto de cabezas de serie se quedan donde estaban. No habrá cabeza de serie número 33, que es lo que hubiera habido en caso de que la decisión de cancelar la visa a Djokovic se tomara antes de ese primer orden de juego y pues en el resto del cuadro no varía. Lo único es que, por ejemplo, a Carlos Alcaraz, por poner un ejemplo, pues se le queda un cuadro un poquito más cómodo porque ahora su potencial rival en cuartos de final pues es por ranking Cristian Garín en vez de Novak Djokovic, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que cambia. Para Rafa Nadal también, o Zverev, pues su potencial rival de semifinales pasa a ser Matteo Berrettini. Matteo Berrettini es el número 7 en el Open de Australia, pues pasa a ser el máximo posible rival de ellos en semifinales, en Matteo Berrettini, que antes deberá ganar, entre otros, a Carlos Alcaraz en tercera ronda, por cierto. Dicho esto, pues poquito más que añadir. Esta es la cronología de los hechos. No esperábamos que durara tanto el culebrón, no esperábamos que terminara así, aunque es cierto que en las últimas jornadas sí que parecía que todos los caminos conducían a la deportación, sobre todo de las filtraciones que había por parte de la prensa de que el ministro Hawke iba a decidir deportar a Djokovic. Y bueno, y una vez decidiera eso, pues parecía muy complicado que la justicia volviera a echar para atrás esa cancelación de la visa. Así que nada, Novak Djokovic no estará en el Open de Australia, ha dicho que se va a tomar un tiempo de descanso, probablemente no esté en Indian Wells ni Miami, porque para entrar en Estados Unidos hay que estar con la pauta completa de vacunación. A priori, el siguiente torneo que podría jugar sin restricciones por no estar vacunado sería el Master 1000 de Monte Carlo, en la primera semana del mes de abril o segunda. Pero de todas maneras lo va a tener muy complicado para seguir
para seguir su carrera, por lo menos a corto plazo, sin estar vacunado. En cuanto a los Grand Slam, solo Roland Garros permite jugar sin estar vacunado. Wimbledon y US Open a día de hoy no. Y esas son las noticias que tenemos hasta ahora. El titular, Novak Djokovic, deportado, ya de vuelta a casa.